Sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Verso 1 dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ustedes ven aquí que el que está llegando, según el título que vemos al iniciar el capítulo, dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. O sea que los que están llegando son Pablo y Silas. Están llegando a una ciudad llamada Derbe y Listra. Estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, como estoy diciendo, son dos ciudades. Y vea lo que dice: y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Si es una mujer judía y si es creyente, lo que sigue como que no está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que nosotros entendemos de lo que es un judío y creyente. Dice, y vea lo que dice: y daban buen testimonio. Bueno, están hablando de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pero yo lo que quiero llamar la atención de ustedes es que esta mujer, siendo una judía, jamás debió unirse con alguien que no fuera también judío. Se casó con un griego, o sea, con un gentil. Bueno, pero el Señor utiliza todo esto. Dice que tuvieron un hijo llamado Timoteo, pero este muchacho se había consagrado al Señor. Este muchacho estaba siguiendo las enseñanzas de la madre. Y no solamente la madre, en otra porción también entendemos que la abuela tenía mucho que ver. O sea que la abuela era una de esas creyentes firmes, con gran fundamento en la palabra de Dios. Dice, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, hermanos, o sea, este muchacho, aunque estaba consagrado al Señor, no había cumplido absolutamente con todos los requisitos. Y Pablo tuvo que circuncidarlo a la edad que él tuviera en ese instante, que no era un niño, ya era seguramente un joven. Y dice el verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de invocar tu nombre en esta noche. Te pedimos, buen Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir toda la palabra que tienes para nosotros en este día. Señor, mueve tu mano, ayúdanos y bendícenos. Señor, haz que esta palabra, esta semilla, caiga en terreno abonado y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno,
conforme a tu voluntad. En el nombre tuyo, buen Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, amados, son tan amables. Charles Garfield, él describe su experiencia como programador de computadoras en el equipo de Grumman Aerospace, cuya tarea consistía en diseñar y armar el módulo lunar que llevaría la misión Apolo 2, la primera nave que aterrizó en la Luna. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que ustedes me entiendan y me atiendan lo que voy a decir de aquí en adelante, porque no quiero que estén distraídos. Controlen a sus niños, hagan lo que estén al lado de ustedes calladitos. Vamos a trabajar juntos en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces les estaba diciendo que este hombre, Charles Garfield, que era un programador de computadoras y estaba trabajando en un equipo extremadamente importante como era el Grumman Aerospace. Y la pequeña labor que tenían ellos era diseñar el módulo lunar que iba a llevar la misión Apolo 2, que era la primera que iba a aterrizar en la Luna. Gloria al Señor. Aleluya. Él dijo, este hombre dijo, a medida que avanzaba el trabajo, empezó a ocurrir algo extraordinario. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Hombres y mujeres que habían sido simples empleados empezaron a ser súper efectivos. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Empezaron a ser qué? Súper efectivos. O sea, se convirtieron en estrellas y eran empleados comunes y corrientes, pero se convirtieron en empleados ¿qué? Súper efectivos. Gloria al Señor. Y pasaron a hacer el mejor trabajo de todas sus vidas. Pasaron a hacer el mejor trabajo de todas sus vidas. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, el equipo que medía el rendimiento de los equipos, que era parte del proyecto, determinó que los equipos trabajaron un 50% mejor de lo que lo habían hecho habitualmente. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, hermanos, esta gente había empezado a trabajar de una manera especial. ¿Por qué? Porque tenían un reto extremadamente grande delante de ellos. Un reto que era más grande que sus propias capacidades. Un reto que era más grande que lo que ellos jamás habían soñado. Gloria al Señor. Aleluya. Y el resultado de este reto fue que ellos empezaron a rendir el 50% más de lo que habían rendido todo el tiempo, hasta allí. ¿Quieres saber por qué rendimos tanto?, preguntó Garfield. Porque la gente ha soñado ir a la Luna durante miles de años, pero nosotros vamos a hacerlo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Miren, hermanos, hace ya muchos años, un hombre en el cual habitaba, residía, tenía toda la plenitud de Dios en él, llamado Jesús, tomó a 12 hombres simples y construyó con ellos el mejor equipo de todos los tiempos, el mejor equipo jamás soñado. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Él capturó el deseo de miles de hombres de encontrar una vida con propósito. Claro, usted dirá, pero es que ese era el Señor Jesucristo. Solamente Él puede hacer eso. No, hermano. Él nos ha dicho que nosotros haremos obras mayores que Él. Nadie dijo amén. Amén. Él dijo que nosotros haremos obras mayores que Él. Amén, hermanos. Óigame, pero ahora sí definitivamente estoy seguro que no estoy en una iglesia pentecostal. Ya sé que ustedes son aleluya. 100% pentecostales, dice la hermana. Amén. Bueno, compórtense como pentecostales, gloria al Señor. Estoy preguntándoles o estoy afirmándoles que el Señor ha dicho que nosotros haremos obras mayores que Él. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, miren, el Señor lo que hizo fue capturar el deseo de miles de hombres de encontrar una vida con propósito y encaró el mayor proyecto iniciado en esta tierra. Y Él lo dijo de esta manera: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Esas no son palabras mías, son palabras del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, aquel equipo de 12 hombres, llamados apóstoles, respondió con creces, estuvo a la altura de su líder. Y eso estoy pidiendo yo al Señor por ustedes. Eso estoy rogando yo al Señor por ustedes. Que ustedes se conviertan en los mejores líderes que jamás hayan existido sobre esta tierra. Pero hermano, eso no se logra con buenos deseos. Eso no se logra con solamente quererlo uno. No, eso hay que trabajarlo fuertemente. Hay que trabajarlo día a día. Hay que hacer cosas cada día para poder lograr eso. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ellos funcionaron y rindieron con la ayuda de Dios de tal manera que sacudieron al mundo con el Evangelio. Gloria al Señor. Hermanos, ellos saturaron al mundo con el Evangelio, llenaron al mundo con el Evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vieron sus iglesias crecer y plantaron iglesias en todo el mundo conocido. Eso hicieron estos hombres. Gloria al Señor. Ellos reconocieron que el sueño de Dios para los hombres, o sea, la vida eterna de las almas, la liberación del poder del pecado y la vida abundante. Amén. Para cada ser humano dependía de Dios en primer lugar y de cómo ellos responderían al desafío de ser un equipo para el Señor Jesucristo. De eso dependía. Igualmente, aquí, hermano, estamos dependiendo de ustedes. Y claro, sabemos que nuestra dependencia absoluta es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero el Señor, Él hace la obra, es a través de nosotros. Es a través de hombres y mujeres que Él escoge, que Él llama, que Él capacita, que Él envía. Es a través de nosotros que se hace la obra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero usted tiene que aprender a reconocer, al igual que aquellos hombres, cuál es el sueño de Dios para los hombres. Es la vida eterna para las almas, es lo primero. Lo segundo, la liberación del poder del pecado. Y lo tercero, la vida abundante que nos da el Señor a todos. Hermano, el Señor no nos ha llamado para que estemos en escasez, en carencia, no. Él nos ha llamado para que tengamos una vida en abundancia absolutamente en todo. En todo. Gloria al Señor. Y me gustó esas palabras que dijo el hermano Braulio cuando dijo: hombre, si el Señor me ha bendecido a mí, yo también voy a bendecirlos a ustedes. Gloria al Señor.
Hermanos, no cerremos nuestras manos, abrámosla y empecemos a dar. Y el Señor va a bendecirnos mucho y mucho y mucho y mucho más. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. La Biblia relata los hechos de aquel primer equipo de Dios. Ellos se enfocaron en el deseo de Dios, unos a otros se dijeron, nosotros vamos a hacerlo. ¿Y sabe qué pasó? Lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron, gloria al nombre del Señor Jesús. Su trabajo en conjunto con Dios llevó a la iglesia al crecimiento en calidad y cantidad, según lo afirma en este pasaje que hemos leído. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 5 dice, así que las iglesias, ¿qué dice? Eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Confirmadas en la fe, eso es calidad. Y aumentaban en número cada día, eso es cantidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, han pasado ya más de 2000 años. De esos 2000 años, 21 años hemos estado, o se ha estado aquí en esta iglesia en Richmond. Amén, gloria al Señor. Y vemos hoy infinidad de equipos, o sea, de iglesias de Dios intentando alcanzar los mismos objetivos de aquel grupo. Y yo se los he estado diciendo a ustedes hace ya casi 4 meses. Desde el mes de mayo, junio, julio, y vamos en el mes de agosto. 4 meses ya. Se los he estado diciendo, se los he estado repitiendo, se los he estado enseñando, se los he estado en todas las formas tratando de que ustedes lo aprendan, que ustedes lo apliquen y que ustedes lo hagan. Amén. Ya hemos empezado el primer grupo y gracias al Señor por eso. Es un grupo que lo hemos llamado el grupo piloto, el grupo modelo. Y lo está haciendo el pastor para darles a ustedes el ejemplo de lo que se puede hacer en un grupo pequeño. Gloria al Señor. Y, hermanos, vamos a alcanzar los objetivos de aquel primer grupo. Vamos a alcanzar todo lo que ellos hicieron. Y yo lo estoy creyendo. Y estoy seguro de eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, hoy en día nosotros contamos con muchos más recursos de los que contaba la iglesia primitiva. Muchos más recursos de los que de los recursos con que contaba la iglesia primitiva. Aleluya. Mire, y nos encontramos luchando por ver lo que ellos vieron y la realidad muchas veces nos golpea la cara porque no vemos nada. Y queremos ver y hacer lo que ellos vieron y hacer lo que ellos hicieron. Pero hermanos, seguimos allí sin ver el resultado, sin ver lo que puede pasar. Hemos llegado a este punto para preguntarnos ¿por qué fallan los equipos? O sea, ¿por qué fallan las iglesias? Esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué fallan los equipos? ¿Por qué fallan las iglesias? Fallan la primera causa, hermanos, es porque hay desinterés. La primera causa es porque no hay motivación. La primera causa es porque falta esa pasión para hacer las cosas. Aleluya. Hermanos, la obra llamada ¿Por qué fallan los equipos? El libro llamado así, ¿Por qué fallan los equipos? Nos ayuda a descubrir 4 razones por las cuales los equipos no alcanzan el propósito para el cual fueron creados. O sea, hermanos, la iglesia fue creada para crecer. ¿Por qué entonces la iglesia no está creciendo? Hay motivos por los cuales no se está alcanzando, ¿verdad? Por los cuales se está fallando. Hay motivos. Es interesante reflexionar sobre estas razones porque pueden ayudarnos a nosotros a llevar a nuestros equipos, o sea, a nuestras iglesias, a poder alcanzar el propósito para el cual el Señor Jesucristo nos llamó, para el cual el Señor Jesucristo nos formó, para el cual el Señor Jesucristo nos tiene aquí en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. La primera razón por la cual
faltan los equipos o fallan los equipos es que los equipos confunden sus objetivos. Ya les he dicho cuáles son los objetivos, ¿verdad? Las almas que sean salvas. Lo segundo, que sean liberados del pecado, del poder del pecado. Y el tercero, que se viva una vida abundante. Entonces, cuando se confunden esos equipos, esos objetivos, y se empiezan a hacer otras cosas, o sea, nos olvidamos de las almas, nos olvidamos de liberarlos del poder del pecado, nos olvidamos de lo que es la vida abundante, y nos concentramos en otras cosas. Entonces ya no hay objetivos. O si tenemos objetivos, van a ser objetivos humanos, objetivos imaginados por nosotros mismos, y no son los objetivos que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia en la palabra de Dios. Y cuando fallamos en aplicar o desarrollar los objetivos a los cuales el Señor estableció en su palabra, vamos a andar por otro lado y no vamos a alcanzar lo que el Señor quiere que hagamos. Aleluya. Entonces, la primera razón por la cual fallan los equipos es que los equipos confunden sus objetivos. Nada más lejos de la realidad, o más bien más cerca de la realidad de nuestras iglesias. ¿Verdad? Haga una encuesta entre sus miembros preguntando, o sea, si usted tiene un grupo pequeño, si usted está dirigiendo un departamento en la iglesia, si usted está hablando con algunos hermanos para capacitarlos, para discipularlos, para enseñarlos, háganles esta pregunta. ¿Por qué fallan los equipos? ¿Por qué fallan las iglesias? Seguramente podrá sacar jugosas conclusiones que ayudarán a conocer por qué las iglesias no crecen. Si nosotros miramos nuestras reuniones, o sea, como esta, una reunión como esta, un culto como esto, si nosotros miramos nuestras reuniones, nuestros cultos, ¿qué vamos a mirar? ¿A qué le estamos dando prioridad? Hay que preguntarnos eso. ¿A qué le estamos dando prioridad cuando nos reunimos? ¿En qué invertimos las mayores sumas de dinero? ¿Ah? En comida casi siempre. ¿De qué hablan nuestros miembros? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen normalmente? Estarán hablando es que hoy estuve hablándole a un alma y gracias al Señor que me citó para que fuera el lunes a su casa. ¿Será esa la conversación o será? No, es que imagínense, hoy allá en el trabajo el patrón me puso a hacer, pero como si fuera yo el único empleado, y solamente hablan de su trabajo y hablan de las cosas, pero no hay conversación de lo que es el objetivo para el cual el Señor nos ha llamado aquí, a su reino, porque nosotros pertenecemos a un reino diferente, gloria al Señor. ¿En qué gasta usted su tiempo? Iremos, hermanos, descubriendo los objetivos de nuestra iglesia cuando miremos todo esto. Si la iglesia, aunque sea obvio, y nosotros recalcamos todo el tiempo que fue creada por el Señor Jesucristo y que ha sido formada por el Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor, se desenfoca en cumplir los propósitos que el Señor Jesús les encargó claramente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, y en San Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Hermanos, en el marco amplio de Hechos 1:8, donde se condensan estos dos versículos, evidentemente no podrá alcanzar el objetivo para el cual fue creada si no nos enfocamos en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos: hacer discípulos y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Amén, gloria al Señor. Y en Hechos 1:8 nos dice cómo tenemos que hacerlo, empezando en nuestra Jerusalén, pasando a toda Judea, llegando a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Hermanos, mire, seguro estaba el Señor Jesucristo que detrás de él vendrían líderes con sus propios objetivos, con sus propias ideas,
con sus propios pensamientos, iban a tratar de establecer, o sea, cambiar lo que el Señor Jesucristo ya había determinado y cambiarlo por lo que ellos están pensando para aplicarlo a la iglesia, que no es de ellos, no es de nosotros, sino de quién, del Señor Jesucristo. A la iglesia del Señor Jesucristo, con sus propias misiones, a cumplir con sus humanos propósitos, como para dejar en nuestras manos su declaración de cuáles serían los propósitos de su iglesia. Por eso, hermanos, el Señor los estableció antes de irse. Él no dejó eso en nuestras manos. Él no dejó eso para que nosotros lo estableciéramos. Él lo estableció antes de partir de esta tierra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso los dijo con claridad y nos ha dado libertad para nosotros, ¿verdad?, empezar a obedecerlos y no sustituirlos, y no cambiarlos, y no dejarlos a un lado. Hermanos, si la iglesia quiere ser el equipo de Dios, necesita y deberá alejarse de la confusión, deberá alejarse de sus propias ideas y tendrá que empezar a mirar por las sendas antiguas. Tendrá que empezar a mirar por lo que el Señor Jesús hizo, por lo que los apóstoles hicieron, por lo que la iglesia primitiva hizo. Y allí vamos a empezar nosotros a hacer exactamente eso. No es más lo que tenemos que hacer. Aleluya. Simplemente que el Señor Jesucristo nos dé el poder para obedecerle. Nos dé la autoridad, ¿verdad?, para ejercer lo que Él quiere que hagamos. Que nos dé la sabiduría para poder entender lo que Él quiere que hagamos. Aleluya. Y que nos dé el conocimiento para poder empezar a practicar todo esto. Gloria al nombre del Señor Jesús. La segunda razón por la cual fallan los equipos es que los líderes no dan el ejemplo. El Señor Jesús sabía de esta razón. Por eso, antes de perseguir cualquier otra forma de convencer o de transmitir o de estimular y desafiar a sus discípulos, Él lo que dijo o lo que eligió fue ser un ejemplo. Por eso Él dijo: ejemplo os he dado. Amén. Ejemplo os he dado. Hermanos, si nosotros no damos ejemplos, entonces, ¿cómo se van a hacer las cosas, verdad? Gloria al nombre del Señor Jesús. Una de las realidades más crudas de nuestras iglesias es que las iglesias crecerían si tan solo sus líderes llevaran a cabo los mandatos que el Señor Jesús nos pidió, o nos dejó, o nos estableció, de predicar y de hacer discípulos. Son dos simples y sencillos: predicar y hacer discípulos. No hay más. No es más. No es más. Mire, cuando yo conocí al hermano Gilberto, en esa época, él estaba haciendo una reunión de grupo pequeño en su casa, ¿verdad, hermano Gilberto? Y saben ustedes como cuántas almas se bautizaron de ese grupo. ¿Eran unas 15, unas 20? 16 almas en un año. Pero en total, ¿como cuántos serían? ¿Unas 20, 25? 25 almas, hermano. Se estuvieron haciendo como por 2 años, ¿no? 2 años. Hermanos, ¿por qué no podemos repetir eso nuevamente, hermano Gilberto? Amén, sí se puede. Pero tenemos que aplicarnos a hacerlo. ¿Sí ven ustedes, hermanos? Mire, si nosotros no empezamos a hacer las cosas, nunca vamos a obtener resultados. Ayer yo le decía aquí a los hermanos que estábamos en el taller que se ha profetizado a la iglesia que va a haber un gran avivamiento. Se ha profetizado que vamos a tener gran crecimiento. Se ha profetizado que vamos a hacer una iglesia modelo y cantidad de cosas más se han dicho a nosotros. Y no solamente de ahora, sino de mucho tiempo atrás, desde que empezó la iglesia. Pero ¿sabe qué? Hemos oído las profecías y nos hemos sentado y hemos cruzado los brazos a esperar que se cumplan. Y resulta que así no se cumple ninguna profecía. Así no se lleva a cabo ninguna de esas
visiones o de esas profecías que han sido hechas acerca de nosotros se van a cumplir cuando nosotros empecemos a ponerle acción, movimiento a esa palabra que ha sido dada a nosotros. Amén. Solamente cuando empecemos a accionar, empezaremos a ver que esa palabra se empieza a cumplir. Se empieza a cumplir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hace unos días también les dije que esto fue en una de las clases para líderes el domingo en la mañana, en la que estaba hablándole al grupo que se reúne allí, que es un grupo pequeñito. Le estaba diciendo que una de las cosas que le había prometido al comienzo era que iba a estar investigando, iba a estar estudiando, iba a estar haciendo mucho investigación para saber cómo es que las iglesias crecen. Y en una de estas investigaciones me fui a un canal llamado Enlace. Y allí llegué a un programa que dirige el doctor Alberto Motesi. Este hombre, todos ellos son trinitarios, ustedes empiecen por allí. Mas, sin embargo, él invita a muchos evangelistas, a muchos predicadores, a muchas personas, para hacerles una entrevista. E invitó a un joven, a un muchacho. Yo creo que tendrá por ahí la edad de uno de nuestros muchachos, así como el hermano Francisco o el hermano Giovanni. Un muchachón así. Pero con una pequeñita diferencia, es que él tiene una herencia en el cristianismo de 6 generaciones. El papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tataratatarabuelo y el tataratatarabuelo. Por el lado del papá y por el lado de la mamá. Amén. Por el lado del papá y por el lado de la mamá. Hermanos, y como le digo, y son trinitarios. Pero ¿qué ha pasado con este muchacho? ¿Por qué se los traigo a ustedes a memoria en este instante? Es por lo siguiente. Porque él estaba testificando y con muchos videos y muchas fotografías y muchas cosas de cómo el Señor lo está usando. Él está llevando el evangelio a multitudes, porque por una profecía que alguien le dio, le dijo, lo llamó en medio de la multitud, le dijo el nombre, usted, venga, tengo una palabra de parte del Señor para usted. Y él salió y vino. Y él le dijo la profecía, que el Señor le iba a utilizar para dedicarle a millones. Pero ¿qué hizo ese muchacho? No se sentó a esperar. No se sentó a esperar a ver cuándo el Señor me llama. Ya me dio la palabra, ahora yo voy a esperar aquí y voy a esperar que Él me lleve. No, Señor. ¿Qué hizo? Inmediatamente se puso a estudiar. Dejó en lo que él estaba trabajando y se puso a estudiar en un instituto bíblico. Empezó a prepararse. Se consagró al Señor y después empezó una iglesia él pequeña. Una iglesia, no empezó a mirar en las multitudes, no. Empezó con una iglesia pequeña. Él mismo la inició. Y después con esa iglesia empezó como 10 más. Y después cuando ya había crecido así, entonces fue enviado a predicar al mundo. Hermanos, ha tenido reuniones con más de millones de personas, más de 1 millón de personas. Imagínense ustedes. Y está predicando y sigue predicando. No solamente en África, no solamente en Asia, sino aquí también en Estados Unidos, en Europa, en todos los lugares, en Sudamérica, en Centroamérica. Hermano, es cuando la gente se dispone, cuando no se queda quieta. Por eso, hermano Braulio, esa labor que usted está dando comienzo, yo la veo inmediatamente fructificada. Pero hay que ponerle movimiento, hay que ponerle acción. Y allí se va a empezar a cumplir lo que el Señor está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Hermano, esas son las realidades para nosotros. Mire, nuestras iglesias estarían creciendo y nosotros simplemente estuviéramos, ¿qué? Obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado. Son dos cosas sencillas. ¿Cuáles son? Predicar y hacer discípulos. No solamente vamos a ir a predicar, hermano, ¿verdad? Sino que hay que también después, ¿qué? Discipularlos, enseñarles la doctrina, enseñarles cómo vivir como un cristiano, enseñarles a ser cristianos y enseñarles que para ellos también es la vida abundante. La vida abundante también es para ellos. El Señor lo ha prometido y el Señor lo va a hacer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces las cosas empiezan con mucho entusiasmo y a medida se va avanzando, el entusiasmo como que se va. Mientras se va avanzando y se va llegando más lejos, el entusiasmo se va como acabando. Se va terminando como si se fuera diluyendo. En vez de ir entusiasmándose más y más. No, se van como apagando, acabando el entusiasmo. Hermanos, por eso tenemos que hacer nuestras tareas cada día como si fuera nueva, como si fuera la primera vez. Ah, no es que yo llevo ya 5 años aquí. Ah, ya está cansado. No, yo estoy apenas empezando aquí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, si nosotros empezamos a hacer las cosas con entusiasmo, ojalá que no se nos pase rápido. Y los líderes pasan a hacer lo que estaban haciendo para el Señor, para ponerse a dirigir, para ponerse a administrar, para ponerse a asesorar, etcétera, etcétera, cantidad de cosas que no es que sean malas, sino que ya dejan de hacer lo importante por hacer otras cosas. Hacer lo que el Señor mandó por hacer otras cosas. Amén. El problema crítico, hermano, de nuestras iglesias, en algunos casos, pasa por el ejemplo de sus líderes. Porque si un miembro de la iglesia mira el estilo de la vida de los líderes de la iglesia y no los ve obedecer al Señor Jesucristo en sus 2 mandamientos más claros, entonces ellos dicen, bueno, si ellos no ganan ni una sola alma, yo no tengo ningún compromiso de ganar un alma tampoco, porque ese es el ejemplo que me están dando a mí. Nunca los va a ganar una persona para el Señor Jesucristo. Entonces el mensaje queda claro para ellos. Yo no soy responsable de ganar al perdido. Hermanos, nosotros tenemos que dar ejemplo. Y cada uno de ustedes va a ser un líder de grupo pequeño. Cada uno de ustedes tiene que dar ejemplo. Cuando usted sea un líder de grupo pequeño, tiene que dar ejemplo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros, los pastores, óiganme, volvamos a ser líderes como lo fue el Señor Jesucristo. No un liderazgo de púlpito, sino un liderazgo que lleve en él mismo las marcas del servicio al prójimo, de la obediencia a las palabras que el Señor Jesús pronunció. Eso es lo que tenemos que dar ejemplo. Solo, hermanos, tenemos que guardar en nuestro corazón este íntimo detalle, este pequeñito detalle de ser obedientes a la palabra del Señor. Guarden en su corazón esa cosa pequeñita, ser obediente a la palabra del Señor. Mire, hermanos, pero si nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, Él nunca estuvo casi involucrado en todas las cosas que hacían los apóstoles. Él los mandaba a ellos que hicieran ciertas cosas. Pero primero Él, ¿qué hacía? Les daba el ejemplo de cómo hacerlas. Ya cuando Él los mandaba, Él los dejaba que ellos trabajaran. Él no estaba metiéndose. Ah, Pedro, ¿cómo es que vas a orar tú? No. Él ya los había enseñado. Él ya les había dado ejemplo. Ahora háganlo ustedes. Por eso cuando Él los envió de 2 en 2, ellos se fueron solos. El Señor no iba con ellos. El Señor se quedó. Sí, ustedes han visto eso, ¿verdad? El Señor se quedó. Cuando envió a los 70, que fueron también de 2 en 2, el Señor no fue con ellos. El Señor se quedó. Los dejó a ellos solos. Pero Él ya les había dado ejemplo de todo lo que tenían que hacer. Hermanos, si la iglesia, si nosotros queremos ser el equipo de Dios, el equipo que el Señor necesita aquí en esta ciudad de Richmond, ¿qué vamos a empezar a hacer entonces? Volver a nuestras raíces. ¿Volver a dónde? A la obediencia a lo que el Señor Jesús nos mandó
empezando por nosotros mismos, del pastor para abajo. Gloria al Señor. La tercera razón por la cual fallan los equipos es que las acciones que marcan la diferencia no se realizan ni se evalúan. Para entender esta razón, imagine un equipo de básquetbol donde sus jugadores se pasan la pelota constantemente de manera excepcional, hacen maravillas. No sé si ustedes alguna vez habrán visto jugar a los trotamundos de Harlem. ¿Nunca lo han visto jugar? Se están perdiendo de lo mejor, de lo mejor. Búsquense en el internet, trotamundos de Harlem, y vean cómo juegan esos hombres. Hermanos, ellos, es una delicia verlos. ¿Cómo es que ellos juegan? Imagínense, ellos utilizan todo su cuerpo para jugar el básquetbol. Lo hacen de tal manera que uno queda asombrado y dice, oye, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo es que se mueven de esa manera? ¿Cómo es que se pasan la pelota así? La lanzan y la pelota no llega allá, sino que se regresa, o la tiran para allá y la pelota sale para el otro lado. Son unos virtuosos en eso. Pero ¿de qué serviría tener un equipo con tanta maravilla si no hacen canasta? ¿Verdad? Un equipo que entretenga a las tribunas, maravilla a las tribunas, pero el otro equipo le gana. ¿Para qué sirvió eso? De nada. Bueno, hermanos, exactamente eso es lo que está pasando con nosotros. ¿Sabe cuántas son las tareas que hacen la diferencia en una iglesia? Tiene claro la iglesia lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. Si la iglesia quiere ser el equipo de Dios, necesita y debe conocer cuáles son las acciones que hay que hacer para hacer la diferencia y evaluar constantemente si lo que se está llevando a cabo es lo correcto o si se ha desviado un poco de la senda que el Señor había marcado. Tenemos que estar evaluándonos todo el tiempo. De lo contrario, hermanos, esto va a ser cada cual hace lo que quiere y va a ser una falta de seriedad en todo lo que estemos haciendo. Amén. La cuarta razón por la cual fallan los equipos es porque los líderes no toman decisiones para cambiar el rumbo. ¿Me escucharon lo que dije? Cuando un pastor ve que una iglesia no crece y sigue igual, la deja igual, y no toma la decisión de cambiar el rumbo de esa iglesia, entonces esa iglesia va a estar fallando todo el tiempo. Hay que cambiar el rumbo, hay que cambiar las cosas, hay que hacerlas diferentes, o si no, vamos a seguir causando y obteniendo los mismos resultados. Todo equipo, hermano, ha elegido su capitán, su líder, su jefe. Cada jefe, cada líder, cada capitán está ahí para guiar, para conducir, para mostrar, para enseñar. Cuando un equipo no alcanza sus propósitos, el líder debe tomar el timón y manejar. Esa es su responsabilidad. Puede acertar o puede fallar en lo que esté haciendo, pero está haciendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted habla de su equipo favorito, ya sea el América o las Chivas o el que sea, ¿verdad? Entonces, usted mira lo que está haciendo el técnico y usted ve cómo los dueños del equipo cambian al técnico sin ningún propósito, sin ningún aviso. ¿Saben por qué? Porque ese técnico no está dando el resultado y lo cambian así, de un día para otro, lo echan. Se le acabó el trabajo. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Hermanos, es responsabilidad del líder de intentar cambiar el rumbo de su equipo. Cuando los líderes no asumen ese rol de cambio de sus iglesias, el equipo lo siente, lo sabe y lo acepta. Solo resta dejar que el tiempo pase para que se dé cuenta que todo va a ser un fracaso. Por eso, hermanos, la iglesia necesita que usted como líder asuma su responsabilidad, no de las tareas solamente, no de los mensajes solamente, no de las visitas solamente, sino del rumbo que la iglesia tiene, del rumbo que su grupo pequeño tiene, del rumbo que su departamento tiene. Usted es responsable. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano, Dios quiere usarnos a usted y a mí para que su equipo, sea su grupo pequeño, su departamento o la iglesia, alcance los propósitos para los cuales Él nos creó.
Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, busque cómo cambiar el rumbo. No descanse hasta encontrarlo. Persevere hasta que su equipo, sea su iglesia, o su grupo pequeño, o su departamento, vean las mismas cosas que la primera iglesia vio, que la iglesia primitiva vio. Y usted va a empezar a disfrutar, todos vamos a empezar a disfrutar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la iglesia cambió y está haciendo lo que el Señor quiere que haga. ¿Se acuerda del ejemplo de la luna que les di al comienzo? De aquel equipo que estaba trabajando allá para llevar a la gente a la luna. Amén. Bueno, todas las iglesias en todas las partes del mundo sueñan con crecer. Las iglesias de este país sueñan con crecer. Las iglesias de Centroamérica sueñan con crecer. Las iglesias del Canadá sueñan con crecer. Y de la iglesia donde usted hable con algún pastor sueña con crecer. Es hora que digamos, como aquellos hombres, muchas personas lo han soñado, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? Muchos pastores lo han soñado, pero nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacerlo. Si usted está dispuesto, le tengo una excelente noticia. Nuestro Señor Jesucristo también lo está. Aleluya. Esté de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su